Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo, 1 de mayo. La lección para hoy se titula La salida de Abraham. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por el privilegio de la vida, por el privilegio de su perdón, de su gracia. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Y ahora nos enseña a través de esta lección cómo debemos de vivir para agradarle a usted y vivir en paz. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, sin merecer nada. Somos pecadores, pero todo lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La salida de Abraham. Se nos invita a leer Génesis capítulo 12 del 1 al 9. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Nos dice el libro de Patriarcas y Profetas: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las sagradas escrituras. Para él, la fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Confiando en la divina promesa,
sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Por fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, ni si los campos ofrecían paisajes agradables o si había oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. ¡Qué hermoso! La última vez, como dice la lección, que Dios había hablado a una persona, al menos según se registra en las Escrituras, fue a Noé, para asegurarle después del diluvio que establecería un pacto con toda carne y que nunca habría otro diluvio mundial. Hasta allí había un registro, pero ahora nuevamente Dios hablando a un ser humano. Ahora fue a Abraham. La nueva palabra de Dios ahora para Abraham, se vuelve a conectar con esa promesa. Todas las naciones de la tierra serán benditas por intermedio de Abraham. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham vendría el cumplimiento de Génesis 3:15. Venía el Salvador, vendría nuestro Señor Jesucristo. Así es de que el cumplimiento de esa profecía comienza con abandonar el pasado. Dios le dice a Abraham que dejara todo lo que le era familiar, su familia, su país, incluso una parte de sí mismo. La intensidad de esta salida se refleja en la repetición de la palabra clave, vete, lej lejá, vete, que aparece 7 veces en este concepto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, su lengua, sus costumbres. Tiene que dejar eso. Muchos de nosotros decimos, en este ambiente me he creado, no puedo cambiar. Pero Dios nos dice, lej lejá, vete. Esa palabra vete, como lo vamos a ver más adelantito, tiene un mensaje que Dios le dio a Abraham y que nos lo da también a nosotros. Así es de que vemos, en primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Que también dice ahí es Babilonia, como dice Génesis 11:31, y también lo dice Isaías 13:19. Este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia entre los profetas bíblicos. En el libro de Isaías,
48:20 dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo último de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob, su siervo. Vemos entonces, en el Antiguo Testamento aparece el llamado a salir de Babilonia. Pero ahora lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Veamos, Apocalipsis 18. Está hablando allí de la caída de Babilonia. Pero en el versículo 4, cuando nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. A nosotros el Señor también nos está haciendo el llamado, como se lo hizo a Abraham, a salir de nuestra tierra, a salir de nuestras costumbres, a salir de la idolatría, a salir de una vida sin Dios. La partida de Abraham también incumbe a su familia. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que tenemos también que inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a dejar las cosas de este mundo, sus costumbres, y buscar a Dios. La partida de Abraham, dice, también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Todo eso que se aprendió, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que dejarlo. Sigue diciéndonos: sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún más. La frase hebrea lej leja, que significa vete, traducida literalmente significa ve tú mismo o ve por ti mismo. El Señor nos está diciendo: ve por tu salvación, ve tú mismo, ve por ti mismo. O sea, Dios ya hizo todo. Él ha pagado el precio. Pero ahora me está diciendo Él: ve por ti mismo. Vela. Mantente en alerta. No te duermas. Porque si te adormeces, las costumbres de este mundo, la Babilonia, te absorbe y te vas a perder. La partida de Abraham de Babilonia concierne más que a su entorno o a su familia. Incluso la frase hebrea sugiere un énfasis en él mismo. Aquí veo a la mujer de Lot. Cuando Dios le dice a Lot y a su familia que salgan de ahí de Sodoma, porque van a ser destruidas todas esas Sodoma, Gomorra y ciudades circunvecinas, les dice que salgan y pronto.
y son sacados. Pero les dijo, no miren atrás, porque había una sentencia ahí, si desobedecían. Y ya lo miramos con la mujer de Lot. Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? ¿Por qué miramos hacia atrás? Porque pensamos en la vida que llevaba, los bienes que dejé, que tanto me costaron, las amistades que tenía. Pero el Señor nos dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Así es de que la partida de Abraham de Babilonia concierne más que a su entorno o a su familia. Incluso la frase hebrea sugiere un énfasis en él mismo. Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene un pasado babilónico. El objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. Debemos vaciarnos primero para que Dios pueda llenarnos. Debemos vaciarnos de lo que adquirí en Babilonia, lo que adquirí en el mundo, que no me es para beneficio espiritual, para poder ser lleno. Debo de vaciarme del yo. Por eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. En otras palabras, me he vaciado del yo con la ayuda del Espíritu, porque nada puedo hacer por mí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay un vaciado y un lleno. Vaciarme de lo babilónico para llenarme de Cristo. Así que el objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. El mismo lenguaje se usará nuevamente en el contexto del sacrificio de Isaac, para referirse al monte Moria, donde se ofrecerá a Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén. La promesa de Dios no tiene que ver solo con una patria física, sino con la salvación del mundo. Esta idea se reafirma en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. Y ya sabemos cómo viene la bendición que se ha prometido para que nosotros seamos bendecidos y seamos bendición para otros. Mira lo que nos enseña el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy, la salida de Abraham. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Ahí está en el libro de Josué 24:2. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea
ininterrumpida transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por donde quiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, como dice Salmo 145, 18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un comunicado y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 117. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habrían oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante la enseñanza de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede decir que abandonen una carrera que promete riquezas, honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas, página 118. Al final de esta lección del día domingo, hay una pregunta para mí y para ti. ¿Qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? ¿Qué pregunta? ¿Qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizá tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? Son preguntas que solo usted puede responder. Solo usted conoce su vida y Dios también la conoce. Y Él está haciéndote el llamado a dejar las cosas del mundo y seguir a Cristo. ¿Qué le dices? Bueno, que el
Señor les bendiga. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.